lo que te puedo contar en el tema del vals es que nací dentro de ese mundo. Mi padre ejecutaba la guitarra desde muy joven en la casa y yo estaba ahí sentado. Así que el tres cuartos para mí, o el vals para mí, es una forma de vivencia totalmente incorporada al alma, a mi alma. Conozco la base, un, dos, tres, un, dos, tres. Conozco la forma antigua, como se tocaba, y conozco la forma que actualmente se toca. Para mí la diferencia del vals antiguo es que el grave abría el compás, no el agudo como ahora, el grave abría el compás. Y sonaba rum, ta, ta, cata, cutum, ta, ta, como marcando una segunda guitarra. Tum, ta, ta, tu, tum, ta, ta. Así se tocaba el vals antiguo y no había mucho repiqueteo como ahora. El vals moderno abre el compás con el agudo. Ta, 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 de esa forma, y hay un poco más de redobles. En mi caso, hago los redobles cada tres compases para poder dejar espacio al cantante por la forma del canto. Y de esa manera es que toco el vals. La composición de instrumentación en el vals eh, es guitarra, cajón y unas buenas castañuelas. Tengo tantos valses. Para mí los valses que me gustan, hay un vals que se llama Mercedes, del año... es- ese vals es barrioaltino y tiene una forma muy bonita de cantarse y de tocarse también, ¿no? La castañuelas hace su función y el cajón hace una función muy bonita. Ese vals Mercedes es el que me acuerdo mucho y uno que se llama Recuerdos, que lo grabaron en el año más o menos 72, 73, lo máximo. En esta ocasión nosotros o yo te voy a dar un tiempo intermedio como para que puedas tú degustar de la base, pero hay valses que son rapiditos, como el Callejón del Solo Caño, como Rebeca, que tienen mucho más alero, más alegría, pero en esta ocasión te voy a entregar una base intermedia para que tú la puedas realizar. La instrumentación que vamos a tener en el vals es cajón y castañuelas. Entre los dos, una amalgama muy bonita. Vamos a ver cómo se toca. Ahora nos toca el género vals. Este género es llevado en tres cuartos. El uno de este género está en el agudo. Para mí es de la forma en como marco el uno. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Hago una apoyatura con la mano izquierda para cerrar compás, ¿no? Un, un. Y también uso los paradiles o dobles dentro del vals. Abro y cierro compás también, cada tres compases. Un, dos, un, dos, un, dos, un, un, dos, un, dos, tres. Que en el tiempo más alegre sonaría así. Uso del dedo índice, el que siempre uso cuando hago temas melódicos, para matizar el golpe, para que no pueda tapar a la armonía ni a la cantante. Siempre uso el dedo índice para poder hacer más suave el golpe. Como dije, abanicando un poco el dedo para que el golpe sea con fuerza, pero no tanto tampoco.
Bueno, en esta parte quiero contarles que el cajón y el bajo cumplen una misión muy importante dentro del vals. Los dos marcan el tempo de tres cuartos, tempo uno, pero hay momentos en que el bajista puede cambiar la base y el cajón también tiene que hacer lo mismo. Entonces, voy a hacer una pequeña demostración con mi amigo y les voy a enseñar cómo se hace esto. 1, 2, 3, 1, 2, ey. Un, dos, tres, un, dos. Bueno, como ya hemos visto, hemos tocado cajón, criollo y castañuelas. Me invito a la forma en cómo las dos hacen la amalgama. Gracias por haberme acompañado en este curso de percusión afroperuana. Nos vemos.